La identidad personal está constituida por el conjunto de características propias de una persona que le permiten reconocerse como individuo diferente a los demás. También se refiere al concepto que cada individuo tiene de sí mismo y se construye en función de lo que cada persona percibe, sabe y tiene conciencia de que es, y la distingue del resto. En el video de hoy, mi identidad como persona. Acompáñenme. ¿Qué tal, jóvenes? Sean bienvenidos a una nueva experiencia en este salón de clases. Antes de iniciar, dale like, suscríbete y activa la campanita para que el señor YouTube te mande las notificaciones cuando suba un nuevo video. Ahora sí, empecemos. Entre los estudiosos sobre los cambios que ocurren en el ser humano durante su ciclo vital, hay un amplio consenso en que la adolescencia es un periodo clave en el proceso de formación de la identidad. Esta etapa comienza con la pubertad, donde se desencadenan una sucesión de cambios físicos y hormonales que provocan a su vez transformaciones psicológicas y sociales. Él o la adolescente se verá obligado a adaptarse a su nueva imagen y lograr aceptarla, a veces con dificultad. La adolescencia es una transición evolutiva que pasa de una existencia infantil y protegida hacia la madurez física, sexual y psicológica de la vida adulta. Es el momento donde él o la joven necesita situarse en la comunidad en la que vive, cuya tarea primordial es alcanzar una identidad que le permita llegar a ser una persona relevante en la sociedad. El adolescente ambiciona ser el mejor en algún ámbito y recibir el aprecio de los demás. Y es una etapa donde brota el miedo a no destacar y hacer el ridículo. Aunque es una búsqueda que dura toda la vida, la identidad personal hunde sus raíces en esta época donde el adolescente se esfuerza por encontrar un sentido en sí mismo y del mundo que le rodea. Mientras busca su propia identidad, va construyendo tenazmente su personalidad con la pretensión de convertirse en un adulto, de superar su etapa infantil. Y necesita comprenderse, aclarar sus dudas sobre sus aptitudes y tomas de decisiones. El adolescente busca integrarse en un grupo de iguales, al margen de su familia nuclear, para poder compararse con los de su edad y decidir cómo quiere ser y qué cosas quiere superar. Aunque la familia siempre será un referente para el adolescente, pasa a un segundo plano, convirtiéndose el grupo de amigos en el soporte más importante. Así construyen una escala de valores propia, donde conviven valores familiares con otro grupo que añaden sus grupos de pares. La identidad personal determina el carácter, el temperamento, las actitudes y los intereses de la persona. Moldea su conducta y va definiendo ciertos aspectos de su vida consonante con su participación en la vida social y a su afinidad con determinados grupos sociales. En líneas generales, la identidad personal configura la personalidad del individuo. Sin embargo, la identidad personal también es un concepto dinámico, pues cada uno a lo largo de su vida puede reconfigurar su identidad en la medida en que el concepto que tiene de sí mismo va modificándose en función de sus experiencias, intereses o expectativas. Desde un punto de vista administrativo, la identidad personal hace también referencia al conjunto de datos o informaciones que sirven para identificar a una persona y para diferenciarla de los demás. Nombre, fecha de nacimiento, huella digital, número de ciudadanía o seguridad social y otros elementos que permiten que alguien sea identificado de manera oficial por una autoridad administrativa. La psicología reconoce en la identidad de cada individuo dos campos diferenciados pero complementarios: la identidad personal y la identidad social. La identidad personal es el conjunto de rasgos característicos de un individuo, como son sus actitudes y habilidades, su carácter, su temperamento, sus virtudes, sus carencias, y todos los cuales le permitan que éste se diferencie de los demás y reconozca su individualidad y su personalidad. Mientras que la identidad social
o colectiva. En cambio, es aquella según la cual una persona, al pertenecer o sentirse afín a determinado grupo social, espiritual, nacional, profesional, laboral, etc., asume un conjunto de rasgos o atributos propios de esta comunidad, lo cual le ayuda al individuo a forjar, a definir un concepto que tiene de sí mismo y de su lugar en la sociedad. En psicología, el concepto de identidad personal se refiere al sentido que damos a nuestro propio ser, único, diferente a los demás y continuo en el tiempo. Es el guión mental que hacemos cada persona de los valores y comportamientos que nos han transmitido nuestra cultura, integrándolos conforme a nuestras características individuales y nuestras experiencias sociales. Es decir, la idea que tenemos de nuestra individualidad y de nuestra pertenencia a ciertos grupos. La función de la identidad es mantener nuestro equilibrio psíquico mediante dos acciones. Primero, darnos una valoración positiva de nosotros mismos, y segundo, adaptándonos al entorno en el que vivimos. La primera función busca llegar a sentirnos una persona valiosa con capacidad para actuar ante los diferentes sucesos y elementos, mientras que la segunda función permite modificar ciertos rasgos de nuestra identidad para poder integrarnos a un nuevo entorno. La formación de la identidad de un individuo depende de la cultura y el periodo histórico en el que vive. El entorno en el que nace transmite unos valores y una forma de actuar y de pensar. Por ejemplo, el sistema de castas en la India considera que el contacto de los brahmanes, la casta sacerdotal, con miembros de la casta inferior los contamina. La identidad se relaciona con diferentes corrientes culturales y a su vez está limitada por esta: la nacionalidad, la religión, el sexo, el idioma, la raza o la etnia. Un refugiado político cambia algunos rasgos de su identidad, pero sin perder su sensación de continuidad sobre sí mismo. Añade a su tradición, tanto la cultura del país de acogida como la definición de inmigrante. Se esfuerza por obtener un reconocimiento sobre su manera de integrar las diferentes culturas vividas, a menudo desconocidas por los demás. Negocia de forma perseverante su identidad con el objetivo de superar la tensión creada por los diferentes códigos culturales y descubrir su lugar en esa sociedad. En la adolescencia, la identidad es experimental. La joven o el joven intenta ajustar lo que piensa que es y ha conseguido con lo que piensa que los demás ven y esperan de él o de ella. En el desarrollo de la identidad influye tanto factores individuales, genéticos y psicológicos, como ambientales, donde el adolescente cuestiona todas las creencias sociales, morales y políticas de su cultura, buscando una definición personalizada de lo que significa ser humano. Esta definición se basa en la necesidad de parecerse lo suficiente a un grupo de personas para ser aceptado, y al mismo tiempo la necesidad de ser distinto, con sentimientos y valores propios, con el deseo de aportar un sentido de vida único. El psicólogo James Marcia introduce 4 estatus de identidad en función del grado de exploración y compromiso que tenga el adolescente durante su proceso de construcción de la identidad. Primero, la identidad difusa. En este estatus, el adolescente no ha explorado entre diferentes alternativas para encontrar una identidad, ni se ha comprometido con ninguna ocupación vocacional, ni con ningún sistema de referencias, de creencias. Identidad hipotecada. El adolescente con esta identidad ha asumido un compromiso sin búsqueda de exploración significativa, adoptando los roles y valores aprendidos durante su infancia, generalmente de los padres. Es decir, no ha experimentado ninguna crisis de identidad. Está la identidad moratoria. En este caso, el adolescente explora de forma activa, buscando su identidad, pero sin adquirir compromisos claros, y necesita tiempo para encontrar unos roles sociales aceptables, y así como revelarse y cuestionar los valores familiares para no sentir que tiene una identidad hipotecada. Esta frase se caracteriza por continuas crisis y suele ser previa a la identidad alcanzada. Esta
cuando el adolescente ha superado la fase moratoria con sus crisis y finalizado el periodo de exploración, y además asume una serie de compromisos más o menos firmes y estables, logra una identidad madura, individual y coherente. La identidad no se puede desarrollar sin la mirada del semejante, sin el encuentro con los demás. Mi identidad está influida por lo que me rodea, a la vez que yo influyo en su identidad. Se alimenta tanto de la opción que tenemos sobre nosotros mismos como de la opinión que los demás tienen de nosotros. Los demás me definen y yo me defino con relación a los demás. Las personas que han establecido su identidad de forma más estable y madura se adaptan mejor a las diferentes situaciones sociales, se relacionan más fácilmente con los demás y poseen una mayor confianza en sí misma. Sin embargo, la identidad no se asienta de forma definitiva, jamás. Siempre cabe la posibilidad de experimentar crisis de identidad en la edad adulta. El autoconcepto se actualiza permanentemente a través de la experiencia o del estudio. Nos transformamos con el tiempo, cambiamos las etiquetas de novato a veterano, de trabajador a parado, de cansado a separado, de activo a jubilado. La identidad es dinámica, en evolución permanente, pero emocionalmente nos seguimos sintiendo los mismos a través de los continuos cambios, relacionando lo nuevo con lo antiguo. La identidad significa un enfoque existencial privado, una estructura interna de autopercepciones, capacidades y necesidades. Nos proporciona el sentimiento de encajar en el mundo social, de pertenecer al grupo y nos da razones para actuar. Mi identidad es la reflexión sobre mi propia secuencia temporal y lo que me distingue de los demás. Una narrativa personal que construye mi realidad. Es el sentido esencial de mí mismo, mis valores, mis objetivos en la vida. Es el sentimiento de ser alguien original e irrepetible. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Les recuerdo que semanalmente estaré subiendo contenido. Déjenme sus comentarios qué les pareció. Responde a la pregunta sobre el tema. Dale like, suscríbete y activa la campanita para más notificaciones. Y hasta un nuevo video. Bye.